Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos aquí con muchas de las cosas maravillosas como el autor sagrado, a Lucas, lleva sus preocupaciones. Una de las preocupaciones de Lucas, recordemos que era el aspecto también administrativo, económico, la pobreza o también la riqueza. Lucas es el que nos habla directamente de estos elementos. Con respecto a Simón el Mago. Simón el Mago, de aquí viene simonía, es aquel deseo de comprar, o sea, a través del dinero, a través de la plata, queremos comprar la gracia de Dios. Es como comprarle a Dios, Pensamos que con la plata podemos conseguir todo. Y se nota que la primera comunidad cristiana estaba comenzando a vivir o a pasar también estas cosas. Quiere decir que ¿verdad? Hay siempre personas que piensan que porque te da su plata, valelan de sacramento, vale pea, vale amor. Por eso es que la iglesia después incluso le da ese nombre de simonía. Simonía es cuando se quiere vender un sacramento. Estado en la bella guajina, eso es famoso del diezmo, etcétera. Entonces ñañangare coponana, porque el diezmo hay que entender lo que significa. La iglesia por eso nos pone directamente y no te dicen dereme a capeta, allí hablan de 10%, bodupa, amor o lo que sea, ¿verdad? La iglesia incluso te va a pedir mucho más, ¿verdad? Porque la iglesia lo que te está pidiendo es tu vida. La iglesia lo que te está pidiendo es todo lo que vos sos al servicio de tu familia, de tu hermano, de tu país. Y entonces dejar esa corrupción, eso es mucho más entonces que dar tu 10%, ¿verdad? Entonces, atención. Entonces, cuando yo te pido solamente tu 10%, de ya se moquininimas, listo, me dice ese platita mía, voy a ir y por ahí tengo la remea, cuanto más ganan de ese, lo bendecido ahí. Por eso que muchos, ¿verdad? Evangelio de la prosperidad, vení, vos tenés que prosperar, porque le he ganado 100 millones, me hace 10 millones, 10% de copia, ¿entendiste? Le he ganado 20 millones, me hace 2 millones, apenas de 10%, ¿entendiste? O pensé anterior que te haya yo pepete ahorita, a pesar, ya a pata, lleva.
No, queridos hermanos. Aquí entonces, hoy, con este tema tan importante, cuando nos está hablando de Simón el Mago, estamos mirando desde el capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer un poco de nuevo lo que pasa. Es importante. Ya comenzamos una pequeña introducción en el curso anterior, ¿verdad? Y hoy seguimos. Desde hacía un tiempo vivía en esta ciudad un hombre llamado Simón, el cual con sus artes mágicas tenía deslumbrados a los samaritanos y pretendía ser un gran personaje. Es interesante, la introducción, ¿verdad? Primero, luego te presenta artes mágicas. Es decir, que aquí la simonía ya nos da a entender que la gente puede pensar y puede entender que la religión es cuestión de arte mágica, ¿verdad? Y mago ahora va yo poco de acá, y papi oreco magia me llevela de monguera o lo que sea. Y mucha gente, lastimosamente, porque nos falta catequesis. Tenemos que ser sinceros, queridos hermanos, nos falta catequesis. A operar en la coña de yara ñeña de aveña monguetana, con calma, y tenemos que preguntar y tenemos que recordar lo que leímos también anteriormente, porque dice muchos espíritus impuros, con alas espíritu impuro, o sea, formas negativas de pensar o formas erróneas de pensar o formas equivocadas. ¿Por qué les parece que después de esta prédica de Felipe y de las consecuencias de esta prédica de Felipe que trae a Jesucristo, como decíamos nosotros, abrir las puertas al Redentor, y San Juan Pablo II, abran la puerta a Cristo? Y entonces esto es lo que nos trae los cambios y las conversiones. Pero incluso va a ser muy difícil, dando grandes gritos, porque entonces yo voy a perder mi negocio. Grupo protestante y lo que sea, ¿se dan cuenta? Entonces, porque yo insisto, ¿verdad? Insisto en esta simonía a final de cuentas, porque estoy comprando, ¿verdad? Entonces, esto es importante que sepamos. La iglesia siempre habló del sostenimiento de la iglesia. Y cuando te habla del sostenimiento de la iglesia, esto tiene que entrar dentro del plano también de la conciencia. Es decir, es una respuesta a Dios. No es una respuesta a lo que yo te tenga que pedir a punta de pistola, ¿verdad? Que me tenés que dar tu 10%. Porque a veces me digo, y ahí la 10%, lleva. Porque ya pueden entonces la ya pues una peña de yarandia, lleva. Ya igual me jala 10%. Y entonces eso tampoco yo te puedo estar controlando, ni tengo que estar detrás de vos controlando, ¿verdad? Porque todo lo que es de Dios verdaderamente sale del corazón, sale de tu conciencia. El encuentro es con Dios. Yo incluso soy simplemente un ministro que tengo que dar la gracia a Dios, al cual de ya gracias lleva a través de su palabra para que nosotros seamos conscientes, vivir nuestra vida de fe. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay?
¿quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy, queridos amigos, continuamos leyendo del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 25. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso el nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con la carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Y así entonces esta hermosa narración que nos cuenta la creación del hombre, la creación de la mujer, y sobre todo que el hombre le va dando el nombre a toda la creación.
Hay elementos teológicos muy importantes. Opea la ñande, yaikuaba en amba, eva ñande yara la ñande boesea a través de este cuento, a través de esta narración. En primer lugar dice que el hombre fue llamado para poner el nombre a toda la creación, a todos los animales y a todas las cosas que fue encontrando en su propia vida. Ubeago dice que nosotros somos dueños y señores de la creación. Tenemos que dominar la creación. La creación no nos puede dominar, queridos hermanos. La creación tiene que estar al servicio del hombre. Y luego no encontró una ayuda adecuada. Entonces lleva y dice que le sacó una costilla. Y de esa costilla trabajó y formó una mujer. Eso quiere decir, queridos hermanos, la costilla pues están frente a frente. Quiere decir la dignidad y la igualdad, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Es decir, el respeto, el amor, el cariño, porque los dos provenimos de la misma creación en cuanto a igualdad de parte de Dios. Queridos hermanos, esto es importante que entendamos. Porque justamente las costillas se corresponden. Es la correspondencia que tiene que existir en el matrimonio, en la familia, la dignidad de la mujer, la dignidad del hombre, la dignidad de la familia, la dignidad de la creación. Pidamos esta gracia porque esto es esencial y fundamental para nuestra vida, queridos hermanos. Y solamente si lo entendemos podemos llevarlo en práctica. Que la bendición del Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, al hombre, a la mujer, a la familia, a la creación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, un tema bastante espinoso, bastante complicadito, pero que me parece que es tan sencillo, así como nos dice Hechos de los Apóstoles, es decir, ponerlo en práctica. El asunto es que a veces te cuñamos el dedo en la llaga dentro de una comunidad, también dentro de nuestras capillas, de nuestras iglesias, cuando nosotros nos hacemos una buena catequesis. Por eso que la catequesis es importante y es esencial para que nosotros hagamos un buen camino también de vida cristiana y un compromiso serio, ¿verdad? Siempre es la propuesta en el sostenimiento de la iglesia, el sostenimiento de la comunidad. E incluso también el Antiguo Testamento. No piensen que el Antiguo Testamento está equivocado cuando te hablaba del diezmo. En realidad, cuando el Antiguo Testamento te estaba hablando del diezmo, era el famoso teshakuá, ¿verdad? Porque era el compartir dentro de la comunidad. La Biblia siempre se escribió para la comunidad. La comunidad es esencial y es fundamental en el mirar de Dios. Es en comunidad que nosotros nos salvamos, porque nosotros somos comunitarios. Nosotros necesitamos siempre de la comunidad para poder desarrollarnos. La ñandeño, ñandénica, tuimo ella. Yo necesito siempre del otro y el otro también me necesita a mí. Aquí es entonces viceversa, es recíproco, ¿entienden? Reciprocidad total entonces. Por eso tenemos que ser solidarios. Pendeme embupeando cacuamo ailante, niña tendré no ese. Es
ese niño, esa vida que está comenzando, necesita de tu cuidado, necesita de mocambuana, de bocaruana, de ñatendeana ese, ¿verdad? O sea, que nosotros, aun cuando estamos creciendo, cuando estamos comenzando la vida, si no nos hubiesen atendido, si no nos hubiesen ayudado a crecer, a nacer, a vivir, no estaríamos contando el cuento. No hubiésemos llegado a la conciencia ni de la vida que tenemos, ¿entienden? Qué importante que es esto entonces. ¿Qué hace entonces la vida? La vida, al hacer teología, la Biblia entonces, al hablarnos de la fuerza de la vida, nos está diciendo, ¿saben qué? La raíz de nuestra vida para que pueda sobrevivir, para que podamos sobrevivir, para que podamos realizarnos, porque el plan de salvación está hablando de una realización y de la felicidad plena del hombre. Si nosotros no entendemos esto, queridos hermanos, recuerden que no habrá ninguna sociedad feliz, no habrá ninguna familia feliz, no habrá ninguna persona feliz si nosotros no pensamos desde la comunidad, no pensamos la vida como un don de Dios, pero dentro de una comunidad que nos acoge, una comunidad que nos recibe, es la comunidad la que te está recibiendo. La vida que está comenzando es recibida por una comunidad. Es interesante también, ¿verdad? Porque en el sacramento del bautismo, que es el primer sacramento que nosotros hacemos dentro de la comunidad cristiana, la introducción dice, ustedes que lo han recibido, lo han acogido a esta vida, a este ser humano con mucha alegría. Ustedes, queridos padres, que le han dado vida y hoy le están acogiendo y recibiendo a este niño que vamos a regalarle otra vida, que es la vida de Dios. Se está refiriendo justamente a esto. Y está diciendo que esta vida no existiría o no continuaría si ustedes no lo hubiesen recibido. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que muchas veces sucede, ¿verdad? Lastimosamente, por falta de una conciencia real sobre el valor de la vida. Porque hay muchos entonces que prefieren abortar, por ejemplo, o sea, cometen un homicidio. Eso se llama homicidio. Matar la vida, matar a una personita indefensa, ¿se dan cuenta? Porque nadie le puede defender. Nadie le puede defender. Y peor todavía, ahora, a causa de muchos parlamentarios y lo que sea, ni eso ya quieren defender. No son capaces de defender la vida. Eso, si hubiese hecho tu mamá por vos, señor parlamentario, entonces, y tal vez eso es lo que hubiese hecho tu mamá con mucho de eso, que no piensan en el valor de la vida. Porque el valor de la vida solamente nosotros podemos entenderlo dentro de la comunidad. Somos nosotros quienes valoramos la vida, somos nosotros quienes tenemos que recibir. Y eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Y entonces, si nosotros entendemos la comunidad como tal, entonces pepeña de ella pitasota lleva. O pepeña de ella piruta ya guata, o pepeña de ella echata y nada ya está bueno. Arobiña de ñañemon bareteana. Estos son los principios elementales, fundamentales que nosotros vamos a encontrar en la enseñanza bíblica. Así es que, queridos amigos, se dan cuenta que todo lo que nosotros estamos encontrando aquí es para defender este valor tan importante. La vida no se compra, la vida entonces no es o vale, cuánto cuesta, ¿verdad? Como vamos a reflexionar enseguida y vamos a seguir meditando un poco sobre este capítulo tan interesante, capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje
ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra, crisálidas y paradojas, nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra, crisálidas y paradojas, nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra, crisálidas y paradojas, nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar, a volar cual mariposa. Oh, cual mariposa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración.
agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando ahora sobre este pasaje. Hemos leído sobre Simón el Mago. Desde hacía un tiempo vivía en esa ciudad un hombre llamado Simón, el cual con sus artes mágicas tenía deslumbrados
a los samaritanos y pretendía ser un gran personaje, un hombre llamado Simón entonces. Simón. Este Simón tenía un cierto nivel de fama local, es muy conocido, ¿verdad? Y ahí dice que lo tenía también con sus artes mágicas, deslumbrado a los samaritanos. Entonces aquí ya dijimos nosotros en nuestra reflexión que muchos pensaban o piensan hasta ahora, esto hace 2000 años, pero igual seguimos con una cultura de una religión mágica, Así ve a la ñandende que la religión no es una cuestión mágica, ¿verdad? No es una cuestión animista, muchos se quedan en esa parte animista. Nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí dentro del plan de salvación lo que la vida cristiana nos está ofreciendo es un plan de salvación donde la Biblia nos está diciendo que Dios Shabbat, Dios descansó. Shabbat quiere decir el descanso, pero el descanso teológico significa que Dios la posibilidad de que nosotros manejemos el mundo, de que nosotros realicemos el plan de salvación, de que nosotros traigamos el reino de Dios aquí en el mundo. Somos nosotros quienes vamos a llevar el mundo entonces adelante. Si hay alegría, si hay felicidad, si hay realización, es porque nosotros estamos haciendo bien las cosas. La oíno está la emboria de Buitebe, oíno está la corrupción de Buitebe, está oíno de Buitebe, un indio cuero, calle cuero, semáforo cuero. Entonces, ñandela ya fracasa, ani que ñambo ya vete la ñande yarare, porque ñande yara, ome en ba mañande peña de aputu ume, va esa bañande. Ya pota. ¿Cómo nosotros vamos a organizarnos para sacar adelante y no exista esa pobreza? Y esto supuestamente, y ustedes no se dan cuenta, ¿verdad? Nosotros, yo por lo menos me doy cuenta en los famosos comicios políticos, ¿verdad? Ojo a oñe, de cómo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para sacar a los niños de la calle? ¿Cómo vamos a hacer para que no exista pobreza en medio de nosotros? ¿Cómo vamos a hacer para que exista una buena educación? A pesar de que eso no se habla mucho, ¿verdad? Aquí lo único que más o menos se habla es guau de que vamos a tener trabajo. Y después, o criticar guau contra aquellos que son corruptos. Bueno, vean la gran discurso de político, ¿verdad? Que después todo es bla bla, como sabemos. Todo es bla bla. Bueno, pero nadie te habla de cómo organizarnos, o por ejemplo de presentarte ya una plataforma y te dicen ya, mira, nosotros hablamos con en mi gobierno, durante estos años. Entonces yo hablé con esta. Este es el plan, todo escrito, en una cena, todo escrito. Ahí está. Yo hice, entonces ya pedí, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a costar de aquí a allá, por ejemplo, 500 kilómetros de ruta que vamos a hacer? Vamos a hacer aquí. Estas son las empresas que entonces van a trabajar. Estos son los presupuestos. Bueno, pero hay más cuestión vial. Este es el gobierno. Mira, hay tantas escuelas que Guapama la techo, que pea, que amoa, no hay nada, no hay esto que aquello. He hecho entonces con tales empresas, aquí está, a VM, pea la año de presupuesto, pea la ya gastada, a pea ya bota en 5 años. Listo, bueno, oíme a ver. Aquí está la cuestión de salud. Estos son nuestros hospitales, estos son los hospitales que tienen remedio, que no tienen remedio. Estos son los hospitales que valen la pena y que no valen la pena. Aquí en estos lugares no hay ni PTI, centro de salud, ni PTI médico. Bueno, mi proyecto en estos 5 años es esto. He hablado con estas empresas, con estos laboratorios. Bueno, listo, salud. He hablado aquí con la cuestión entonces de la educación de los jóvenes. Entonces hay muchos jóvenes que necesitan formarse, educarse, tener, no solamente pensar en ingeniero o lo que sea, sino que mano de obra, ¿verdad? Rápida, pero con capacidades, electricista, plomero, albañiles, ¿verdad? Ahí la pesa, no llevo ahí, albañil, pero no llevo ahí, ni mezcla no llevo ahí, ¿entiendes? Entonces, educación, todo eso. Pero eso ustedes, ¿dónde ven? ¿Dónde ven eso? Yo por lo menos nunca he visto
todos vienen y hablan mal del otro, que en el tiempo de él, que la corrupción, vamos a terminar, vamos a cortar las manos, y tal. Pero y tela ella, ambas vende y presente. Porque después el día de mañana no le podés decir, vos habías prometido esto. Promete cosas muy generales que después entonces no vamos luego a ver nunca, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, aquí, cuando te está hablando, ¿verdad?, de las cuestiones mágicas, esto no son cuestiones mágicas. La religión es un religarte a tu esencia, religarte a un camino real para que exista después cambios verdaderos. Pero oye, Yana, apego dice la palabra sacramentum. Sacramentum en latín quiere decir lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar. Apego la sacramentum. Añade con añade negocio y para decir la sacramento. Y entonces nos quedamos en cosas más bien mágicas, no sé, como que Dios viene a que su espíritu se llama pinimba. Y muchos de nosotros lastimosamente también nos metemos, ¿verdad?, en esos grupos en que todo ese movimiento hay que poco ser que todo aquello. Amoilan el sacramentum, donde se ve que verdaderamente hay un cambio, de que ahora vos te comprometés con tu familia, de nande kaueiman, de coangañe pues un embapo, ya por la hiponamía la de familia, de coangañe pues un ya por hiponamía pendiente, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que ver. Y ese es el verdadero sacramento. Esa es la verdadera fuerza de Dios que nos convierte y que nos cambia. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. En vista de que no podía caminar por la deformidad congénita de sus pies, pasaba largas horas en el jardín de su opulenta casa, contemplando las plantas y alabando a Dios. Una mañana, cuando apenas contaba 5 años, Francisco Febres Cordero llamó a su madre para compartir con ella la alegría de ver a una hermosa señora que levitaba sobre el rosal. Y como su progenitora no la veía, él se puso en pie y caminó hasta el sitio en donde estaba la Madonna, y al llegar allí comenzó a rezar el rosario. Hecho este milagro, pudo asistir entonces a la escuela recién fundada por los lasallistas en su pueblo natal, Cuenca, Ecuador. Y era tal su celo que al final de las clases se quedaba para ayudar a los hermanos en sus quehaceres. A pesar de la oposición de sus acaudalados padres, persistió en ingresar a la orden lasallista y con el nombre de Hermano Miguel se hizo muy popular por su entretenida forma de catequizar a los niños para la primera comunión, labor que entre otras cosas fue su preferida durante 26 años. Pero además de profesor, se dedicó a escribir y en 3 años ya había publicado más de 100 obras sobre religión, literatura, gramática y matemáticas, que hoy son textos fundamentales de la educación lasallista y que se conocen como la colección G.M. Bruño. Esto le valió su designación como miembro de las Academias de la Lengua de Ecuador y de España. Por su labor educativa y su misericordiosa dedicación a los pobres, los asistía, los curaba, los proveía. Fue elevado a los altares por Juan Pablo II en 1984. Y por eso hoy, 9 de febrero,
fecha de su muerte y día de su festividad, es la mejor oportunidad para pedir por la intercesión de San Miguel Febres Cordero que nuestros hijos y nietos sean educados en el temor de Dios y con los valores necesarios para hacer del nuestro un mundo mejor y fraterno. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Nosotros estamos ubicadas en diferentes parroquias, entonces trabajamos la labor social, pero ahora también con toda la situación que estamos viviendo de vulnerabilidad de las mujeres, que cada día crece cada día más grande, también estamos trabajando con la promoción a la mujer víctima, la mujer vulnerable, la mujer desplazada interna, mujer desplazada externa. Estamos trabajando con las mujeres migrantes venezolanas y mujeres víctimas de la explotación sexual. Tengo amistades que todavía se dedican a ese tipo de cosas porque no tienen las condiciones económicas para mantenerse acá ni a su familia, porque mucha gente se viene y aún tienen familiares allá, como en mi caso que todavía tengo familia allá. La mujer llega donde se siente sucia, se siente una mujer que no tiene capacidades para nada, que ella no puede, no sabe hacer otra cosa más que la prostitución, que alguien la ha llevado a esto. Entonces son mujeres que a nivel psicológico necesitan apoyarla, necesitan que ella crean en ella. A veces llegamos y no sabemos que el mundo tiene otras cosas que ofrecer cuando no tenemos el conocimiento. Y acá nos han enseñado eso. Nos han brindado esas herramientas, esas capacitaciones de como gestión emocional, cómo sentirnos, soltar todas esas cosas que nos impiden seguir adelante, de que somos unas mujeres empoderadas, que sí podemos aportar a la sociedad, a nuestra familia. Y en lo laboral también sentirnos capaces, que somos unas mujeres capaces de tener un buen trabajo, de que nosotros somos el sustento de la vida también. Un trabajo grande que ha llevado también a las mujeres a realizar sus proyectos de vida con claridad, con integridad. Ellas, mejor dicho, han sido unas líderes en su propio proceso, en su propia vida. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando aquí desde Simón el mago, porque este hombre entonces piensa que la gracia de Dios es una cuestión mágica. Él se metía ciertamente, dice el cual, con sus artes mágicas. Y ahora, como él se va a convertir, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Porque sobre esto se puede hablar mucho, porque lastimosamente a veces caemos en nuestra concepción, caemos en una concepción mágica de Dios, que Dios es como justamente las religiones animistas tenían, ¿verdad? Como el dios Zeus, que tira el rayo, lanza el rayo, el sapo convertido en un elefante o lo que sea, la rana convertida en una víbora o lo que sea. Esos son los dioses griegos, ¿entienden? Que con un rayo te convierte en esto o te convierte en aquello, ¿verdad? Sin embargo, queridos amigos, eso no es así, ¿verdad? Porque la religión, el religarte a tu propia existencia es para que vos sepas quién sos vos
¿quién es entonces el verdadero artífice del cambio para que exista la verdadera conversión? Lo que era negativo entonces en algo positivo. Vea la conversión, Ina. Lo que iba en una dirección equivocada ahora gira y va a la dirección correcta. Y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, la religión es religarte a tu existencia. Aquí la influencia, Simón tenía un cierto nivel de fama local. Todo el mundo le conocía. Él fue honrado en realidad como alguien que no solo tenía el poder de Dios. Y te habla luego y te dice, ¿verdad? En el versículo 10 dice, todos, desde el más pequeño al más grande, lo seguían y decían, este hombre es la fuerza de Dios. Esa que es llamada grande. Interesante. Este hombre es la fuerza de Dios. ¿Por qué será que le llaman? ¿Por qué a alguien le dice, esta es la fuerza de Dios? Quiere decir que está haciendo algo bueno y algo positivo por su comunidad, ¿verdad? Es algo lindo y algo bueno que está haciendo por su comunidad. Esa que es llamada grande, la fuerza grande de Dios, el espíritu grande de Dios, en el fondo, pero está haciendo, dice, a través de cuestiones mágicas. Y lo seguía porque desde hacía tiempo los tenía seducidos con su magia. Ahora te pone una cuestión mágica, que la gente lo está siguiendo por sus cuestiones mágicas. ¿Qué será entonces la cuestión mágica? La cuestión mágica es entonces cuando nosotros, de cierta manera, estamos trabajando en la sensibilidad de las personas. Estamos trabajando entonces en el corazón de las personas, pero en el fondo, no hay que convertir. Entonces nos quedamos en cosas muy externas, nos quedamos en cosas muy pasajeras, nos quedamos en una novalgina, ¿entendés? ¿Qué es lo que te hace la novalgina? Ande isa wey debe ne akanasu o lo que sea, pero ne monguera hina pemba as ne guajeina al corazón, ¿verdad?, de esa enfermedad. O si no, es como decir ese aspecto, ¿verdad?, muy psicológico, porque entonces en el fondo la magia que está haciendo este hombre tiene tal vez buenas intenciones como nosotros tenemos, pero no estamos llegando al caracú para que la persona, porque esa también va a ser la predisposición nuestra. ¿Nosotros con qué predisposición vamos? De querer cambiar verdaderamente, de querer escuchar lo que nos van a decir para que exista un cambio, o queremos un alivio superficial. Por una parte está el que viene, con qué deseos viene. Por otra parte está lo que se ofrece, el ministro que actúa, la fuerza de Dios, con buena intención, pero que llegue verdaderamente en el corazón de esa persona y que pueda cambiar, o es simplemente entonces también que justamente después vamos a ver un querer nomás aprovecharse de eso para hacer dinerito, para hacer moneda, para hacer algo provechoso para mí. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre esto. Simón el Mago, algo que sucedía entonces ya en esa primera comunidad y que hoy sobre todo nosotros vemos que pululan por todas partes estas sectas y los protestantes. Volvemos entonces la próxima y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.